Con motivos de la celebración de la Reforma Protestante, la Universidad Teológica del Caribe ha invitado a uno de nuestros catedráticos, el profesor Carlos Colón, poseedor de una maestría en divinidad de la Universidad en Cleveland, Tennessee, y el poseedor también de un doctorado en filosofía de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Para esta ocasión, el doctor Colón nos estará hablando de qué es la Reforma. También nos va a presentar en qué consiste este movimiento. Además de ello, el profesor nos estará lanzando unas preguntas muy interesantes acerca de si será necesaria una respuesta para el día de hoy en relación a los efectos de la Reforma y los efectos que debe tener dentro de lo que es la iglesia de hoy. Así que, sin más preámbulos, escuchemos al profesor Carlos Colón. ¿Qué es la Reforma Protestante? Primero, es un evento interesantísimo en la historia de la Iglesia, en la historia del pensamiento cristiano, que se dio el 31 de octubre de 1531. Muchas veces pensamos que fue un ataque o a la Iglesia Católica o al Papa. Empezamos por ahí. No fue algo personal. La Reforma no fue antieclesial como hecho, sino que fue algo que se dio como un movimiento de Dios para la iglesia. No fue algo arbitrario, ¿ok? No fue algo en contra de ciertas personas. ¿Qué fue la Reforma? Primero fue un movimiento profético. Eso lo quiero señalar porque es una vuelta radical a Jesucristo, al mensaje claro, contundente de Cristo como Salvador, como único Salvador. Segundo, es una vuelta a la Biblia como una revelación por excelencia de Dios. Es la autorrevelación de Dios en Cristo. Así que la Biblia es el libro por excelencia. Tercero, es una llamada de igual manera al ministerio de todos los santos y las santas. No solamente hombres, santas también. Eso tenemos que recalcarlo. Estas tres cosas las quiero documentar, las quiero explicar por unos minutos. Primero, la Reforma fue un regreso a la sola fe. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la persona es salvada solamente por la fe en Cristo. Solamente en Cristo Jesús, sin obras, sin reliquias, sin otros santos que puedan ayudar a la salvación, porque de hecho no lo hacen, u otros aparejos eclesiales. La fe en Cristo tiene que ser sólida, clara y contundente. ¿Ok? Si no se tiene y no se trabaja en una iglesia esa fe o esa sola fe en Jesucristo, ¿qué va a pasar? Se va a diluir lo que es la identidad cristiana. Importante, la identidad de la iglesia está en Jesucristo, en que la iglesia persiga o busque lo que es el carácter de Cristo, vivirlo diariamente y de forma contundente. Así que tenemos en primer lugar la primera enseñanza, la sola fe. Se le había enseñado a la gente anteriormente que podían hasta comprar la salvación o comprar la salvación de algunos. Eso se conoce como simonía o venta de favores eclesiales. ¿Qué postuló Lutero, así como otros reformadores? La sola fe. Segundo, se postula también la Biblia como el libro que exalta a Dios y su autorrevelación. Esta revelación es completa en Jesucristo. Eso es importante. La revelación de salvación que se completa por la encarnación, por la vida, la muerte, la pasión, la resurrección de Jesucristo. Y eso está documentado en la Escritura. ¿Qué había hecho la iglesia de entonces? Había puesto la tradición, y yo voy un poquito más allá. Es tradicionalismo, ya no tradición. La buena tradición no es un problema. El problema es cuando la transformamos en tradicionalismo, la ponemos a la par con la Escritura, y ahí entonces sí que cometemos un error. Lutero nos está diciendo, así como los otros reformadores, que si la Biblia no es el libro por excelencia, no sabemos hacia dónde vamos. No conocemos los absolutos de la iglesia. Así que tiene que estar claro lo que es la Escritura para la iglesia. Así que tenemos dos fundamentos ya, sola fe, sola Escritura. Número 3, el sacerdocio de todos los santos y santas. Yo recuerdo ahora una pastora haciendo una parte que me dice a mí, santito.
Y yo le digo a ella, pues tú eres santita. Fíjense qué interesante. ¿Por qué no podemos hablar de santos, santas, gente de ministerio? Este señalamiento lo que indica es el sacerdocio de todos los santos. La Iglesia Católica había dicho que el sacerdocio era de 2 o 3. Déjenme decirle algo, hay pastores que hoy lo dicen también. Tenemos que trabajar con eso en el día de hoy. ¿Ok? ¿Qué es el sacerdocio de todos los santos? Es que el ministerio está en todos los creyentes. Todos somos sacerdotes, todos somos servidores. Y esto frente a personas del clero, especialmente el alto clero. Y déjenme decirle otro aparte. Siempre, desde que la iglesia se ha organizado, ha habido problemas con el alto clero. ¿Por qué? Porque ha habido una desviación hacia la manipulación, hacia el dinero, hacia el clasismo eclesial. Tenemos que trabajar con eso también. Ellos tenían, ese alto clero tenía exclusividad y privilegios. Entonces la reforma lo que hace, luego de ver estos 3 fundamentos, sola fe, sola escritura y el sacerdocio de todos los santos, dice Lutero y dice los otros reformadores que es una vuelta al cristocentrismo claro y radical. Miren, sencillo, directo. De hecho, las iglesias que salen de la reforma, o mejor dicho, los templos, son templos sencillos, no ornamentados como iglesias barrocas de ese tiempo que le metían mucho ornamento para supuestamente llamar a la piedad. Los reformadores decían, no es el templo o no es la estructura, es la iglesia, la que vive en la fe sola de Cristo, la que disfruta la escritura y entonces la que ministra hombres, mujeres, jóvenes, aún los niños. Nos ministran de forma maravillosa y especial. ¿Sabes qué? La reforma también, y es algo interesante que nos dice el doctor Justo González, hace una decisión, divide la iglesia. Vamos a ver por qué. De hecho, Justo dice, la única autoridad en doctrina y práctica fue la palabra de Dios. Por eso la reforma fue evangélica y cristocéntrica. La ruptura de la iglesia fue más impuesta que buscada, inevitable más que deseable. Wow. Cuando hay radicalidad en Jesucristo va a haber decisiones. De hecho, otro reformador ya del siglo XVIII, Juan Wesley, decía que la gente que escucha el verdadero evangelio se enoja o se convierte. ¡Pum! No hay puntos medios. En la iglesia no debe haber grises. ¿Okay? Así que vamos a trabajar una reforma que nos ha marcado, fíjense que fue hace 500 y pico de años y todavía está vigente. Entonces la pregunta es, ¿será necesaria una respuesta hoy o una reforma hoy? Vamos a seguir preguntando. Yo no creo que estas sean preguntas retóricas, vamos a evaluarlas bien. ¿Se estarán acomodando las obras, el tradicionalismo, ideas limitadas del ministerio en lugar de un evangelio cristocéntrico y lleno del Espíritu Santo? Tenemos que pensar en eso. ¿La iglesia o nuestra organización vale más que la otra organización o que los creyentes que constituyen esa organización? Yo creo que no. Continúo. ¿Y qué de la falsa prosperidad? Es más, de la manipulación de las masas, de la conservación o introducción de ideas que diluyen la pertinencia del evangelio de la gracia. Estamos como escuchando mucha dilución del evangelio, muchos chistes, mucho positivismo, mucha retórica bonita, pero abajo no subyace el evangelio que transforma, el evangelio que me cambió a mí. Miren, hace casi 50 años, ay Señor, pronto, en el 2023, voy a cumplir 50 años como cristiano. Hace poco cumplí 45 como pastor. ¿Y saben algo? Quiero pensar que esto es bueno. Que cuando me convertí, que yo era un nene jovencito, flaco como ahora todavía, ¿saben algo? Yo me gocé tanto en la llenura del Espíritu y todavía me gozo. Yo quiero seguir
pensando que Cristo es mi Salvador, es nuestro Dios, que es el Salvador de mis nietos, que ahora estamos trabajando esos issues en casa, ¿no? Con esos 4 maravillosos nietos. Así que la pregunta es, ¿será necesaria una respuesta hoy? Claro que sí. Tiene que haber reforma en el día de hoy. Yo les pregunto más, ¿nos estaremos olvidando de las reformas luego de la reforma? Pietistas, siglo XVII, y moravos. Esa gente sale de la iglesia luterana. Y los pietistas, cuando digo salen, obviamente salen de esa burbuja de la iglesia luterana, pero los moravos van mucho más allá. Llegaron hasta las Antillas, muy cerca de nosotros. Gente que se entregó, que se vendieron como esclavos para poder predicar a Cristo, porque no le dejaban predicar a los esclavos. Murieron en las plantaciones. Qué interesante. Fundaron ciudades en Estados Unidos. Y entonces tenemos que pensar en personas, mire, como Juan Wesley, que nos decía que hay seguridad cuando uno se convierte a Cristo. Eso se llama seguridad de salvación. Pero no se quedaba ahí. Claro, él tuvo la experiencia. Tenía 35 años, era una tercera generación de pastores, y a los 35 años viene a tener una experiencia de poder, de conversión. Y dice, hay que estar seguros de lo que uno hizo cuando vino a Jesucristo. Eso es seguridad de salvación. Pero después dijo, hay que estar seguros de que ha habido cambios. Eso es santificación. De que ha habido esa entrega a Jesucristo que ha ido moldeando el carácter del cristiano. ¿Saben algo? Casi todas o la mayoría de las iglesias en el mundo, porque hay muchas que son calvinistas, hermanos calvinistas, pero la mayoría de las iglesias son wesleyanas, arminianos, wesleyanas. Nosotros, los pentecostales, los carismáticos y muchos otros hermanos y hermanas vienen predicando lo mismo, porque Juan Wesley, una reforma dentro de la reforma, santidad, búsqueda, avivamiento. Eso es tremendo. Es más, siglo XVIII, Jonathan Edwards era calvinista, presbiteriano. ¿Y saben qué? En Estados Unidos empieza a predicar y la gente empieza a caerse, a convertirse, a llorar. Y la gente le decía, estás violando el orden del culto, estás violando el ritual del culto. Y él decía, pero si no predico esto, ¿qué voy a predicar? Interesante, ¿no? Y ese avivamiento que se da en Estados Unidos va entonces del este al oeste. Y es interesante, es la reforma que se reforma. ¿Qué más les puedo decir? Iglesias de santidad, 1860. ¡Wow! Que mucho le debemos a esas iglesias. Mire, Alianza Cristiana y Misionera, los hermanos nazarenos, la iglesia del Nazareno. Y luego el pentecostalismo, a fines del siglo XIX, el XX. Es extraordinaria la obra de Dios. ¿Qué les digo? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que volver a Romanos 5:1. Como Lutero lo hizo. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta ese verso. Habla de la justificación. Habla de que yo no soy merecedor de ser justo, pero Jesucristo me transfiere, me da, me justifica. Y eso es extraordinario, porque si yo entiendo eso, yo tengo que vivir de rodillas. Tengo que vivir adorando a Dios por lo que he hecho en mi vida. Fíjense que no solamente justificación. Tenemos entrada por la fe, ahí tenemos la sola fe. Tenemos paz para con Dios. Y es una expresión extraordinaria en el hebreo, pero también en el griego, ¿no? Shalom e Irene. Y es esa paz para con Dios por medio de Cristo. Yo no gano la salvación. Él me la regala. Y yo vivo para Él en agradecimiento por ese amor. ¿Qué más tiene que ocurrir para terminar? Dice Hechos 1:8, recibiréis poder, dinamita, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos, o sea, mártires, gente que se entrega por la fe. ¿Dónde? En Jerusalén, es lo más cercano. En Judea, es la comarca un poco más abierta, el país. Samaria, eso es interesante, eso es lo que nadie quería, ese es el que no tiene remedio. El poder del Espíritu en la iglesia es para esa gente que no tenía remedio. Los samaritanos, los mezclados, los manchados. Óigame, para mí también, que era manchado por el pecado. Pero Cristo llegó, me salvó y me llenó. Y hasta lo último de la tierra. ¿Saben qué? Nosotros necesitamos una reforma hoy. ¿Qué es la reforma protestante? Es la presencia de Dios en medio de la iglesia,
que renueva la iglesia, que llena la iglesia. Entonces la iglesia vive siempre reformándose. Bendiciones en Cristo.